y saludo con gusto a Marcela Román, ella es analista internacional. A ambas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseo, por cierto, un buen inicio de año. Les pido una opinión de un minuto 30 por intervención para hacer más dinámica esta mesa, sobre todo por la interrupción de la tecnología, el delay, la tardanza que pueda llegar a tener la comunicación. Me gustaría empezar contigo, doctora Gloria. ¿Cómo estás observando el factor Trump? ¿Cómo lo podrías medir? Ya lo comentaba hace un momento en la mesa pasada, economía, migración y seguridad nos va a meter en aprietos, pero ¿qué tanto nos va a estar metiendo en aprietos el factor Trump? Porque por lo visto, lo que se le ocurra lo dice y en una de esas lo hace. Doctora, adelante. Sí, ¿me estás hablando a mí? Bueno, un gusto desde Hermosillo, Sonora. A mí me gustaría decir que parte de la esencia del señor Trump es la narrativa sexista, racista, xenofóbica, discriminatoria. Ello lo usa como arma para negociar. ¿Cómo nos va a ir ahora en el Trump 2.0? Bueno, ¿qué dice la experiencia? La experiencia de su primer gobierno dice que sí hubo deportaciones, que hubo separación de familias, que amenazó con subir aranceles, que México tuvo que aceptar esa negociación e implementó el programa Quédate en México, es decir, las personas que andaban buscando y que buscan refugio y asilo, se acordó que estuvieran esperando el refugio y asilo en territorio mexicano, contrario a lo que dicta la Ley Internacional de Refugio y Asilo, que deberían de haberlo esperado en el territorio estadounidense. También se negoció y aceptó México el título 42, es decir, aceptar la deportación de personas migrantes de otras nacionalidades, más las deportaciones de nuestros paisanos mexicanos. Eso es lo que se espera. Quizás ahora todavía con más dureza. Lo preocupante ahorita es cómo la narrativa está afectando las familias de estatus mixtos que están viviendo en Estados Unidos, que ya están empezando a tener ideas y están elaborando estrategias para regresar, para unos quedarse allá y otros venir. Además, cesan de andar buscando servicios de salud por miedo a que sean atrapados. También los estudiantes jóvenes de preparatoria ya no están yendo a viajes de campo o escolares por temor a que una patrulla fronteriza los detenga y les pidan sus credenciales, etcétera, etcétera. La incertidumbre, el miedo, la zozobra es lo que está operando en la actualidad. ¿Estamos listos para ellos aquí en México? Bueno, yo puedo decir que estamos más listos que hace 6 años, pero sigue haciendo falta mucho por hacer. Bueno, ese es un tema que ahora lo quiero tocar. Regresando a este miedo, Marcela, escuchaba a un compañero hace poco, ayer, antier, las misas en Estados Unidos ya no se están dando en español por miedo a que identifiquen esa comunidad, que ahí identifiquen que hay gente, migrantes, mexicanos, latinos, qué sé yo. Marcela, el factor Trump. Sí, muchas gracias por abrir este espacio, gracias a la doctora, gracias Gabriel. Decir que es muy grave lo que está pasando y que creo que sí hay que pensar en términos de memoria histórica, ¿no? De lo que es el mismo de Estados Unidos específicamente, como el siglo XIX no lo debemos olvidar, donde Estados Unidos le roba más de la mitad del territorio a México y cómo a partir de entonces hay una estrategia de incorporación del territorio tal cual mexicano a Estados Unidos. En este contexto quiero recalcar, ¿no?, de que el imperialismo norteamericano tiene antecedentes muy graves de apropiaciones mundiales y de estrategias bélicas para disponer de los recursos que ha necesitado. Este siglo XXI y lo que está pasando hoy es parte de esta historia larga donde una lógica militar se impone para entrever otro tipo de problemas que serían del orden civil, como es el tema de la inmigración. Creo que estamos ante, como dices, un aumento de las tensiones económico-políticas, pero también en términos ideológicos de algo que hemos denominado también el renacimiento del fascismo, con una lógica de odio a los migrantes y con una lógica de odio a las comunidades organizadas. Creo que estamos ante una grave situación
porque estamos, en el caso de México, está teniendo que responder de manera inmediata a una agenda que abiertamente está diciendo que va a violar todos los derechos humanos, diciendo que las personas indocumentadas en Estados Unidos son ilegales y por tanto criminales, ¿no? Es una criminalización de la migración, una criminalización de las más de 13 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, de las cuales hay más de 4 millones de mexicanos. Entonces estamos en términos globales en el renacimiento de un discurso de odio que es hegemónico y es preocupante porque establece la guerra como una agenda. En términos nacionales, en la relación México-Estados Unidos, eso, como dices, una estrategia de miedo e incertidumbre que dio pues origen a que ganara Trump y que va a ser usada en contra del gobierno de México para reivindicar pues esto que incluye ya, supongo que lo mencionaran también, ¿no? Esto que dijo hoy sobre el Golfo de México, que debería llamarse Golfo de América, Sí. ¿no? Entonces, o Golfo de Estados Unidos. Entonces, Sí. es parte de este paquete terrible bélico, incluye a las comunidades de migrantes pues ya de por sí maltratadas y vulnerabilizadas en Estados Unidos, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál consideran que podría ser la reacción de la presidenta de México? ¿Observan o ven que la presidenta le va a estar contestando cada vez que Donald Trump tenga alguna disparate de estos? ¿O la presidenta va a seguir llevando las cosas a otro nivel? Porque yo estoy seguro que mañana alguien le va a preguntar en la mañana y ahí se va a enganchar, ¿no? Y ahí vamos a tener a la presidenta hablando del Golfo. O no, o a lo mejor no, ya lo veremos. Y eso me lleva a preguntar también, coincido en que el gobierno de la República lo siento preocupado, está preocupado, están desplegando a muchos recursos, muchas personas en relación a la atención a migrantes en la frontera, pero vuelvo con la pregunta, y esta es la otra pregunta. ¿Les alcanzará? ¿Estaremos preparados para la reacción? Seguimos, doctora Gloria, adelante. Sí, mira, mientras el gobierno mexicano no acepte que el paradigma migratorio en nuestro país ha cambiado, mientras el gobierno mexicano no tenga una política migratoria basada en derechos humanos y no basada en la seguridad, donde combine, sí, las estrategias de políticas de inclusión, esto va a seguir pasando. No estamos preparados, la tensión va a seguir, va a ser una estira y afloja. Yo veo a la presidenta Sheinbaum quizás más posicionadas, más firme que al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cambiar, ¿sí?, de paradigma migratorio y necesitamos construir una política migratoria integral, transversal, conforme a derechos humanos y con políticas estrictas transversales de inclusión. No creo que se vayan a deportar a todas las personas mexicanas que están radicando en Estados Unidos sin documentos formales. Sería imposible en 4 años, pero va a haber deportación. ¿Estamos listos? No. No tenemos una visión integral, no tenemos un programa transversal, integral, que se combine lo social, lo cultural, la salud, la vivienda, lo laboral, lo educativo. No solamente es en lo económico y en lo laboral. Estamos hablando de familias que tienen años y años viviendo en Estados Unidos, de mamás, papás, hombres, mujeres que tienen 20, 10, 15 años viviendo en Estados Unidos, de niños, niñas y adolescentes que nacieron quizás en Estados Unidos y que la deportación de uno de los padres o la deportación de hermanos mayores y ellos, etcétera, va a ocasionar un estrago social, cultural, moral, emocional. ¿Qué necesitan las personas que van a estar regresándose aquí a México, perdón? Una certeza jurídica, es decir, la tarjeta del INE, la CURP, un programa transversal en lo laboral, salud, vivienda, educación y programas de inclusión social y cultural. ¿Ya están diseñados? No. ¿Sí? Entonces, hace falta mucho por hacer.
Nos cayó el corte, pero regresamos contigo, Marcela. Cuéntanos, danos tu opinión al respecto de cómo estás observando la reacción del gobierno de la República frente a esta gran ola que se ha convertido el factor Trump. Adelante. Pues por un lado veo que se está observando de manera seria, o sea, cómo se va a hacer, en el caso, como decía la doctora Gloria, de recibir a los migrantes en las mejores condiciones posibles, que la gente que tenga que venir sea apoyada por los consulados en cada uno de los estados de Estados Unidos, y digamos, movilizar todo el aparato de la Secretaría de Relaciones Exteriores en favor de los migrantes que salieran afectados de ello. Me parece que esta es una buena posición. Creo que por otro lado hay que denunciar a Trump de manera también abierta y clara lo que está haciendo, es decir, que no podemos solo pensar cuánto va a costar en los próximos 4 años a Estados Unidos hacer esto o si le será posible, sino que a mí me parece muy grave estas amenazas porque creo que conociendo a un personaje como Trump, sabemos que cuando él habla contra los migrantes también habla desde un deseo de exterminio de estas comunidades. Lo hizo, lo expresa de manera abierta con palabras y lo expresa en acciones. En ese sentido, creo que también la postura de México debe ser de denuncia, de una denuncia abierta a este tipo de amenazas, donde es injusto ilegalizar de esta manera, criminalizando a la gente que no tiene papeles en Estados Unidos, además repitiendo esto que Estados Unidos le robó a México la mitad de su territorio hace no tanto, ¿no? Poco más de 200 años, y en ese sentido también cuestionar la idea de qué tanto territorio de allá y de acá sería común. No nos estamos yendo, repito, dije hace un momento, al siglo XIX, pero sí posicionar la idea de frontera que tiene Trump, la idea es una hegemonía que parece no tener cuestión y que me parece importante pensar. Tiene Estados Unidos el derecho de decidir sobre el territorio mexicano, tiene derecho de decidir incluso sobre su territorio qué va a hacer con los inmigrantes. Creo que hay que denunciar eso y me parece que es gravísimo que un violador de derechos humanos de ese calibre internacional sea presidente de un país como es Estados Unidos y que hoy México tenga que reaccionar a las estrategias bélicas solo como si fuera México un país criminal o como si fuera el único responsable de las graves problemas que existen en la frontera, ¿no? Ahora, déjenme preguntarles si no también los países que están expulsando migrantes también deberían de poner las cartas sobre la mesa, inclusive México también debería, pues de alguna manera presionar, no lo sé, a El Salvador, a Honduras, a Venezuela, a algunos países inclusive europeos, a la Unión Europea, a algunos países africanos. Estamos viendo oleadas, no solo de los migrantes, por supuesto los migrantes hay que hacerse cargo de ellos, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen, si es que llegan estas oleadas masivas de migrantes de esos países? También va a tener que absorber el pago de la turbocina para enviar a los migrantes vía aérea, no lo sé, pero no sé si ahí está quedando de ver los demás países en este factor Trump. Y regreso contigo, Gloria. Sí, mira, hay que posicionar que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, es decir, la movilización de personas, donde los niños, niñas y adolescentes y las mujeres es el grupo más vulnerables, estriba en factores estructurales de los gobiernos de origen de estas poblaciones. También estriba en factores históricos coloniales de marginación, de interferencia, etcétera, etcétera, como lo tiene Estados Unidos en Centroamérica. Es decir, es muy importante que el público que nos escucha y que los medios de comunicación también apoyen a no aislar el movimiento de personas solamente como un punto de salida y de llegada. Es necesario contextualizar históricamente, políticamente, culturalmente y medioambientalmente los procesos migratorios. Por otra parte, por supuesto que hay una corresponsabilidad entre los países de origen y los países de llegada. Sin embargo, cuando aceptamos
y analizamos que el paradigma también ha cambiado en México, que México ya no solamente es de tránsito, sino de llegada, lo hablan las más de 140,000 personas que están solicitando refugio y asilo o que lo solicitaron en el 2024, 2023, 2024, habla también de que México tiene que honrar la ley mexicana de refugio y asilo supeditada a la Ley Internacional de Refugio y Asilo para proveer a estas personas que están solicitando refugio y asilo lo necesario, sí, Claro. como acordado a nivel internacional. Entonces, es muy importante la corresponsabilidad y ponernos a trabajar en conjunto. Marcela, sobre este tema, ¿cómo lo observas? Yo creo que paradójicamente también Estados Unidos es responsable de muchos de los motivos de migración latinoamericana. Como decía, o sea, las políticas económicas, financieras han empobrecido a nuestros países y causado pérdidas lamentables que impiden que la gente se pueda quedar en sus territorios. El caso de Venezuela y de Cuba son dos ejemplos claros. Dos países ultra bloqueados, Venezuela con más de 900 sanciones económicas que le impiden vender y comprar todo tipo de productos para satisfacción de necesidades básicas como son las medicinas. Y bueno, en este bloqueo que es responsable directo de Estados Unidos, tenemos una de las migraciones más importantes que es la venezolana y paradójicamente siempre se habla mal del gobierno, de los medios de Venezuela, pero no se denuncia el bloqueo. Entonces, ¿cómo va a resolver Estados Unidos su responsabilidad también en el empobrecimiento de los países y cómo estos gobiernos efectivamente de Sudamérica van a actuar para dar mejores posibilidades de vida tanto a los que regresan como a los que están en los propios países? Entonces necesitamos evidentemente una renovación de las relaciones económicas, políticas internacionales que no sean invención de Estados Unidos solo bajo sus designios por todavía, como decía también la doctora Gloria, hay mucho camino por recorrer en términos de soberanía y de anticolonialismo. Y me parece que Trump tiene a veces más el carácter de rey, ¿no?, que de un presidente democrático. Y bueno, a ver, tengo muy poco tiempo, pero vamos concluyendo y no sé si esto que estamos viendo sobre el colonialismo y esta visión de una especie de monarca tendría que ver con una nueva era de proteccionismo en términos globales, económicos, sociales, de migración, de seguridad, ligado a una política conservadora, peleándose con la globalización, peleándose con la migración, por supuesto. Y bueno, llama la atención que es muy probable que en Canadá también se dé un cambio de gobierno con este tipo de características que podrían simpatizar muchísimo con eso. Estamos frente a una era de proteccionismo y con esto vamos concluyendo, Gloria. Sí, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia. Recordemos, por ejemplo, aquí en Hermosillo, Sonora, al norte de México, frontera con Arizona. En el 2023, inicios del 2024, estuvimos viendo cientos de personas originarias de África subsahariana. ¿Por qué desde esa área? Bueno, porque las políticas antimigrantes restrictivas de Francia, Alemania, donde las personas acostumbraban a migrar, estaban ya muy estrictas, así es que estas personas que colindan con el mar Mediterráneo árido, poco factible para la agricultura, tuvieron que redirigirse a otra ruta, pasando por muchos países, entre ellos México, y llegando aquí a Sonora, Hermosillo. Es muy importante precisamente tener el panorama y el contexto y el sur muy abierto. La migración no va a parar. Lo siento mucho para las instituciones o los políticos que nos están escuchando. No va a parar, nunca va a parar, ni con Guardia Nacional, ni con vigilancia tecnológica, ni con políticas antimigrantes restrictivas. Lo que va a acontecer son bolas de nieve que van a acarrear más peligros para la población que migra, más peligros para caer en el entramado de el crimen organizado. También la subida de precios para cruzarlos
etcétera, etcétera. Es una bola de nieve. Por ello, lo que necesitamos son Muy bien. políticas migratorias transversales basadas en derechos humanos. Uno. Dos, políticas de inclusión. Si ya Muy tenemos bien. aquí a las personas migrantes, si tenemos a las personas migrantes solicitantes de refugio y asilo, incluirlas transversalmente para darles lo requerido conforme a ley. Y también negociar con Estados Unidos. Si Estados Unidos sigue amenazando y la doctora Sheinbaum se ve en la posición de aceptar a personas deportadas de otras nacionalidades, bueno, ¿a cambio de qué? Es decir, recursos financieros de Estados Unidos para Bien. poder apoyar el estrés que va a ocasionar en las comunidades fronterizas, principalmente la llegada de personas migrantes de otras nacionalidades, que aumenta ya al estrés de personas que ya están ahí en las zonas fronterizas. Sí, y nosotros, México, con su vocación humanista, Bueno. puede ser que por ahí se dirija la doctora Sheinbaum, como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros lo que pediríamos es que esos acuerdos fueran claros, abiertos, para que la sociedad esté preparada. Muy bien. Bien, Sí, pues muchísimas gracias, Marcela. Te debo una conclusión, nos comió el tiempo. Gracias, Gloria, gracias, Marcela. Gracias a usted también por haber estado con nosotros, tema muy interesante y por supuesto que esto seguirá dando